Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xuxin desde Beijing. En la próxima media hora veremos qué nuevas medidas se están tomando en El Salvador para hacer frente a la violencia callejera. Conoceremos a la reina de las escaramuzas, una hermosa disciplina ecuestre mexicana. Y descubriremos que participar surf ayuda a niños colombianos en riesgo de exclusión a continuar con sus estudios. No se pierdan ninguno de estos tres reportajes. Comienza América Ahora. El Salvador emprende una cruzada contra las pandillas que operan en su territorio. Melissa Torres preserva la cultura ganadera de sus ancestros. El deporte ayuda a crear oportunidades en Colombia. El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, pero presenta los mayores índices de violencia y criminalidad en la región. A pesar de que los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto civil en esta nación en 1992, muchos ciudadanos continúan viviendo con miedo a raíz de las bandas criminales que controlan vecindarios enteros. En El Salvador operan decenas de miles de miembros de pandillas, que cerca de 10.000 se encuentran tras las rejas. Sin embargo, una nueva cruzada emprendida por la policía salvadoreña finalmente ha comenzado a reducir el número de homicidios de estos civiles inocentes. Es la mañana de un día ocupado en el mercado central de San Salvador. Los vendedores pregonan frutas y verduras, ropa, comida preparada. En medio de este bullicio se distingue la tonada de una balada romántica de la década de 1970. La música procede de las viejas bocinas de la esquina del Recuerdo Feliz. Por al menos 2 décadas, Elmer Quijanos ha sido propietario de este local de discos de música romántica de otra era. Pues la gente ya me conoce y saben que solo aquí vienen a traer música antigüita. Antes pues era más bonita, las canciones hablaban más de romance y más respeto. Y ahora pues la música es diferente. Las cosas son muy diferentes ahora. Unos cuantos días antes de que hablase con nosotros, Elmer tuvo que cerrar su puesto a mitad del día. Un tiroteo registrado en el mercado entre bandas rivales dejó 7 muertos. Uno de los presuntos miembros de las pandillas cayó justo junto a la tienda de Elmer. Ese día, un miércoles, 30 personas murieron en hechos violentos relacionados con pandillas en la capital salvadoreña. Fue una de las jornadas más sangrientas desde el fin de la Guerra Civil en 1992. Durante décadas, las dos bandas rivales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, han peleado por el control de rutas de contrabando y vecindarios enteros en ciudades y pueblos de todo el país. Los secuestros de personas y la extorsión de negocios de todo tipo también constituyen una actividad lucrativa para estos grupos criminales. La policía de El Salvador cifra en 60.000 el número de pandilleros en el país. Estas bandas fueron creadas en un principio por salvadoreños deportados del sur de California, quienes vivían de manera ilegal en Estados Unidos y se habían sumado a pandillas callejeras de Los Ángeles. Cuando se vieron forzados a volver a su país natal, fundaron sus propias organizaciones. Sin embargo, el año pasado el gobierno declaró la guerra contra las pandillas, para lo cual desplegó unidades especializadas en todo el territorio nacional. El índice de asesinatos cayó un 42%. Utilizan como un medio de comunicación. Howard Cotto es el comisionado de la policía a cargo de esta batalla. Con respecto al 2015, tuvo una baja de más del 20% de los homicidios, es positivo. Pero si además nos vamos al año 2017, donde si comparamos lo que ha sucedido del 1 de enero de este año a la fecha, con lo que sucedió del 1 de enero a esta misma fecha del año pasado, pues los números son mucho más positivos. La policía y el ejército tienen una mayor presencia en las calles.
Los agentes a menudo registran casas en busca de sospechosos. Dale. Es un trabajo peligroso y tenso. Los presuntos miembros de pandillas son sometidos, arrestados y puestos bajo custodia hasta verificar sus identidades. Muchas veces estos esfuerzos derivan en tiroteos, y hay quienes acusan a la policía de abusar de su poder con estas acciones. Varios activistas, entre ellos el ombudsman del país, advierten que las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día. Ellos tienen registro de al menos un centenar de ejecuciones desde que arrancó esta última cruzada, en el año 2015. Por otra parte, el número de desaparecidos ha ido al alza de forma constante desde 2010. La cifra ha pasado de 6 por cada 10.000 personas en 2012 hasta 28 por cada 10.000 en 2015. Esta preocupante tendencia se atribuye tanto a las fuerzas de seguridad como a las pandillas. El Salvador del presente comparte similitudes con el de las décadas de 1980 y 1990, cuando la nación estaba devastada por la guerra civil. Derek Sprenger dirige la delegación local del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando llegó a El Salvador en 2012, él era el único funcionario en su oficina. Ahora dicho organismo ha incrementado su personal en el país hasta los 34 miembros. Está claro que existe mucha violencia relacionada con el uso de armas. No nos encontramos en medio de un conflicto armado en toda regla, pero sí se presenta una situación de violencia que provoca las mismas víctimas que un conflicto armado. Desaparecidos, detenidos, heridos por armas de fuego, personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen debido a la violencia. Frente a la escalada de la violencia, el gobierno ha aumentado sus esfuerzos ante este escenario. El aumento de los dispositivos de seguridad y las respuestas más proactivas de la policía ya no son las únicas estrategias implementadas por las autoridades. Las principales arterias de San Salvador ahora disponen de sistemas de cámaras de circuito cerrado. Un centro de mando monitorea la actividad en toda la ciudad. Estas cámaras pueden identificar el número de las placas de vehículos reportados como robados o vinculados a crímenes. En este momento, las autoridades han ubicado un automóvil cuyos ocupantes podrían estar involucrados en un caso de extorsión. Después de rastrear sus movimientos, el agente a cargo solicita a la policía que arreste a los pasajeros. El comisario, sin embargo, reconoce que no existe estrategia que sea efectiva por sí misma. Los acusamos, los condenan. La gente aplaude porque sacaste a esos delincuentes de ese sector, pero tú vuelves la vista atrás 6 meses después y ese lugar tiene iguales o peores problemas delictivos. La gente te dice, ¿y por qué no entran a tal lugar? Si es evidente, ahí andan los pandilleros, andan armados, están vendiendo droga, pero se te olvida que ahí hemos entrado 25 veces a detener sujetos. Entonces te preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y por qué florece el crimen de nuevo? Y entonces tienes que cuestionarte, ¿esa es una función únicamente de la policía? ¿Basta con ir a detener? ¿O necesitas hacer otras acciones que fortalezcan el tejido social, la organización social, las comunidades de la gente ahí, que no permita que el crimen vuelva a crecer? El gobierno también ha emprendido esfuerzos para contrarrestar la proliferación de las pandillas. Dale, salga, no espere, salga. Douglas Asensio gestiona un programa de fútbol después de clases para niños, en un vecindario donde hay presencia de pandillas en San Salvador. Los brazos, ahí lo están haciendo mal. Aquí el beneficio es de que como que los niños los estamos sacando de... O sea, no es que ellos estén en delincuencia, en pandillas, sino que estamos tratando de que ellos no se involucren en pandillas. Porque Apopa, pues sí, no sé, todo el mundo, en todas partes tiene fama Apopa, no digamos, la zona de Valle del Sol, tenemos por acá cerca, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. El objetivo es que los niños participen en torneos de fútbol y mantenerlos en las canchas, alejados de las calles donde podrían ser reclutados por grupos criminales. Estoy aquí para no estar en la casa aburrido, sin nada que hacer. En vez de andar en la calle con otros amigos,
vengo aquí a aprender cosas buenas. Sí, es positivo porque nos ayuda a no andar en pandillas ni nada de eso. Y existen esfuerzos simbólicos aún más visibles en esta guerra contra el crimen. De forma habitual, trabajadores acuden a las zonas controladas por estas pandillas y bajo estricta protección, cubren con pintura los grafitis que éstas utilizan para intimidar a los vecinos. Además, nuevos programas para rehabilitar antiguos miembros de pandillas están a la orden del día. Este pretende brindarles la formación necesaria para encontrar un trabajo o fundar un pequeño negocio. Si tú haces solo una cosa, vas a salir mal. De esas visiones es integral, no es sistémica del problema. La visión que tiene que tener un Estado, no solo a través de la policía, sino a través de toda la fuerza del Estado, es precisamente desarrollar capacidades en aquellos que les toca investigar, que les toca llevar a la cárcel a quien ha cometido delito, ¿verdad? Pero que también hay que fortalecer todo el conglomerado de actores sociales o articular a todos los actores sociales en función de generar acciones que no necesariamente son interpretadas como represivas, sino que son precisamente preventivas. Para muchos, sin embargo, vivir asediados por la violencia en El Salvador es considerado como algo inevitable. La gente incluso se ha acostumbrado a vivir de esta manera. Largos años de guerra civil hicieron de la violencia parte de la vida cotidiana, y para una parte de la población las cosas casi no han cambiado. Este país sí viene de una guerra, y mucha de la gente que hoy vive aquí sí sabe qué es la guerra. Y muchos de los actores sociales, políticos, económicos, vienen de saber qué es una guerra. Y yo creo que ese planteamiento es más fácil hacerlo cuando no han vivido una guerra. La connotación que tiene para El Salvador hablar de una guerra no está en la teoría. El periodista Antonio Valladares trabaja como reportero para una cadena de televisión local. Sus actividades cotidianas comprenden dar seguimiento a los movimientos de la policía, así como cubrir homicidios y otros actos de violencia. El Salvador ha cambiado tanto el panorama de las muertes que hablar de un fallecido o dos fallecidos casi no es noticia. Por lo general y lastimosamente ahora tenemos que hablar de 3, 4, 5 asesinatos en un solo lugar, que es un quíntuple homicidio para que pueda llamar la atención de la gente. Porque ustedes se pueden fijar acá, están los muertos enfrente, pero la gente sigue con sus comercios, la vida sigue adelante, la gente no se detiene, no se aterroriza, ya es casi parte del diario vivir para un salvadoreño. Para Valladares, el descenso de los índices de homicidios frente a años anteriores no basta para cambiar la percepción de la ciudadanía, lo cual en su opinión constituye una victoria para las pandillas. Aunque todavía no se logra lo que todos quisiéramos, que es tener la tranquilidad absoluta, poder caminar por las calles tranquilos. Eso todavía no se ha logrado, la gente todavía vive con mucho temor y al final eso es lo que importa, la percepción de la población, más que lo que digan las autoridades. Aún así, el gobierno destaca que su respuesta está generando resultados. Las medidas para cortar la comunicación entre encarcelados líderes de pandillas y los miembros de estos grupos que permanecen en las calles han reducido su capacidad para coordinar nuevos ataques. Las pandillas, en el entendido que para ellos es muy importante la conducción que hacen desde las cárceles hacia afuera, las pandillas nunca se esperaron que la acción del Estado a través de las medidas extraordinarias fuera encaminada a romper con la posibilidad de comunicar a la estructura de mando que esté en las cárceles con todo el resto de la estructura que está afuera. Y mucho menos pensaron que esas medidas iban a ser sostenibles en el tiempo. Las pandillas han reaccionado acusando al gobierno de violar sus derechos por cortar las comunicaciones entre los líderes encarcelados y el mundo exterior. Empiezan o fortalecen esta estrategia de querer posicionar al Estado y sobre todo a la policía y a la Fuerza Armada como violadores de los derechos humanos para desacumular en cuanto a las medidas extraordinarias y poder romper la barrera que impide la comunicación entre
los que están adentro y los que están afuera. Algunos líderes de opinión incluso hacen llamados continuos para una respuesta aún más fuerte ante la violencia. Quirio Salgado es uno de los más conocidos analistas políticos de la televisión en el país. Él considera que los trabajos de prevención habrían de emprenderse a la par de una cruzada más enérgica. Es disuasivo nada más, pero es disuasivo sin resultados. Vale decir que la policía, desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de algunos también como yo, está haciendo un buen trabajo cuando reprime. Pero en general, el trabajo de represión no existe. Las pandillas han matado militares, han matado policías por docenas. Y aún así, el ejército no responde, porque al ejército se le ha dicho: ustedes van a llegar con la represión hasta aquí, sin tocar las estructuras vitales, sin tocar el corazón de las pandillas. Los índices de homicidios podrían seguir subiendo o bajando, al igual que lo han hecho durante los últimos años, y es posible que los negocios sigan cerrando sus puertas para siempre por temor a las extorsiones. Familias enteras aún se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen debido a amenazas de muerte. Pero aún así la vida continúa en este pequeño país centroamericano, acostumbrado ya a un escenario de violencia que ha durado décadas. La charrería es una competición hípica en México que suele ser considerada como un arte. Mezcla habilidades ecuestres, vestidos tradicionales y música festiva. Esta disciplina deportiva es célebre por las contiendas entre los jinetes masculinos, también conocido como charros. Pero también incluye espacio para las mujeres que compiten en las llamadas escaramuzas, actuaciones rápidas y coreografiadas a lomos de un caballo. Ataviadas con elegantes vestidos, las mujeres preservan la cultura ganadera de sus ancestros mediante actuaciones precisas y sincronizadas. Le presentamos a la reina de este arte, Melissa Torres. Yo creo que pocos tenemos la gran fortuna de poder seguir practicando y preservando tan hermoso deporte con muchísima riqueza. No es únicamente la cuestión deportiva lo que lo hace valioso, tenemos la cuestión cultural, artesanal, histórica. Tenemos muchos temas que le dan toda esta belleza a lo que es la charrería. Melissa Torres lidera un equipo de escaramuzas, un deporte nacional con raíces históricas que se remontan a la Revolución Mexicana. La escaramuza charra está conformada por 8 mujeres de a caballo que desempeñan, muchos lo definen como un ballet a caballo. Es un proceso bastante complicado porque nuestra herramienta de trabajo es un ser vivo, un caballo que pesa 200, 300 kilogramos. Es realmente un proceso, un trabajo arduo porque tienes que subirte a él y antes de ejecutar tu rutina tienes que lograr compaginarte con él, hacer un binomio perfecto con el caballo, porque la escaramuza charra requiere de mucha precisión. Son cruces y giros que se llevan a cabo a grandes velocidades, que cualquier error en la exactitud del cruce puede ocasionar accidentes realmente fuertes. Lo óptimo es que no cambies tu caballo mínimo durante tu año de competencia para que tu rutina te vaya saliendo cada vez más limpia, porque es tu herramienta principal. El esfuerzo que realiza la mujer para montar en esa parte también es de reconocerse, porque el hombre tiene mayor control sobre su caballo porque sus 2 piernas lo abrazan y puede tener un poco más de control sobre sus costillas, y nosotras no, porque como vamos cruzadas y nuestra pierna izquierda tiene muy poco contacto con tu caballo, prácticamente trabajamos únicamente con nuestra rienda y nuestra vara, que es un auxiliar.
La extremada elegancia de sus jinetes pone de relieve la belleza de este deporte. Sus atuendos son impresionantes. Rinden homenaje a las mujeres revolucionarias de México, conocidas popularmente como Adelitas. Tú ves los ruedos con las mujeres de a caballo y ves un ruedo lleno de colores, de vida, de elegancia, pero al mismo tiempo para mí es algo que me gusta mucho resaltar, el valor que tiene cada una de esas mujeres para desempeñar la escaramuza charra y subirse al caballo y salir a dar el corazón en los ruedos para entregarle al público un espectáculo que valga la pena el hecho de haberlas ido a ver. Hace 60 años, las mujeres mexicanas iniciaron su propia tradición, tras vetarse su presencia en un deporte exclusivamente masculino. Desde entonces, las escaramuzas no han dejado de ganar terreno. Lo común es ver hombres montando a caballo, haciendo este acto de charrería, y ver a una mujer haciéndolo le da un toque distinto. En mi opinión, engalana el espectáculo por los colores folclóricos que usa en su atuendo. Son tradiciones que tenemos aquí en el país y estamos luchando por no perderlas. A mí me encanta todo esto, que las muchachas, las nuevas generaciones sigan trabajando todo esto. En 2012, Melissa fue nombrada Reina de las Escaramuzas, representando, de este modo, a más de 900 equipos de todo el país. Reina de la Federación es una gran responsabilidad porque tienes en tus manos el trabajo de representar a nivel nacional e internacional no solamente a la mujer de a caballo, sino al único deporte que verdaderamente nos confiere una identidad como mexicanos ante el mundo. Lo que me motiva a estar dentro de los ruedos, uno es seguir aportando a la transmisión de nuestra cultura y dos, la gran pasión y esa adrenalina que me provoca estar adentro de los ruedos compartiendo con mis compañeras y con mi caballo. Nuestra pasión es tan grande que no quisiéramos que llegara ese momento en el tener que retirarnos, en el decir, me tengo que bajar. Colombia no suele asociarse con el surf, pero algunas de las mejores playas sudamericanas para subirse a las olas se encuentran en la costa pacífica del país. La popularidad del surf ha crecido en los últimos años y junto a ella el número de escuelas de este deporte. Pero hay una en particular que da a los niños de una región colombiana remota la posibilidad de tener un futuro y los ayuda con sus estudios. Hoy les contamos la historia del profesor Néstor Tello Arboleda. Chocó es una tierra que está compuesta por mucha selva. Aquí en el Chocó hay una selva muy gigante. También tenemos el Pacífico. Es un lugar lleno de alegría, de muchas esperanzas. Más es de afro. ¿Sí? Gracias a Dios vivimos en este lugar, que es un paraíso. Es un paraíso donde hay un montón de olas. Vamos a hacer una rueda, vamos a hacer una rueda así. Mi nombre es Néstor Tello Arboleda. Soy entrenador de surf de los niños de acá en mis comunidades. Así que arrancamos. 1, 2, arrancamos. Seguimos que lo vamos a enfriar. 2, es más rápido ahora. La idea es sostener
ese lugar tal y tal como esté, así conservarlo naturalmente, con buenos principios, como los da el deporte. Que los niños mañana puedan tener una forma de ganarse la vida, de ser personas. Entonces, por eso he decidido trabajar por mi comunidad. Es un pueblo donde no hay comunicaciones, no hay mucha televisión, no hay muchas noticias, no hay mucho que ver. Ya los jóvenes siempre están queriendo ser alguien más en la vida, descubrir qué hay. Pues sí, podemos notar que en estas zonas también puede haber riesgo de narcotráfico, de grupos al margen de la ley, de drogadicción también. Entonces esos problemas pueden enfrentar esos lugares así a solas. Crecí aquí en la playa con las olas, bañando cada día, pero no conocía más del surf. Hasta que un día llegó el surf acá, unas tablas acá en la playa, y vimos personas poniéndose de pies. Probé, tuve la oportunidad de probar, me gustó y continué. Ya tenía mucha edad, alrededor de 28 años, ya era difícil ser un profesional, entonces empezamos el proyecto. El surf acá es muy joven, ahora hace poco tiempo llegó y lo hemos tomado muy en serio. Ahora con el surf los invitamos a estudiar. Muchos niños acá no hay algo que los motive a estudiar porque no es muy fácil salir a estudiar. Si estás en el colegio, te prestamos una tabla de surf para que surfee, te damos clases. Si no estudias, no. Hay muchos niños que no están pensando en ser un vago o en otras cosas, sino que quieren ser profesionales, por eso cada día los ven ahí entrenando surf. Eso es lo bonito. Pues yo empecé porque vi a Néstor y otros compañeros surfeando. Me dio como curiosidad de aprender y ya iniciaba con tablas de balso o bodyboard. También uno aprende valores, aprende a respetarlo a los amigos y aprende a ser responsable porque está en un grupo que toca llegar a tal hora y uno tiene que estar ahí. Me gustó porque se siente como la emoción, la sensación en la ola que te lleva. Mi sueño es ser profesional, salir a competir lo más lejos que pueda. Se ha creado una fundación Buen Punto para apoyar el surf acá en el Pacífico y de ahí entran todos los apoyos para poder financiar pues, todo este deporte. Sueño es tener una buena cultura de surf acá en Nuquí, tener así como lo es en Australia, como lo es en el Perú, como lo es en distintos países. Antes de morir me veo profesionales, veo a estos jóvenes aquí compitiendo en los diferentes campeonatos mundiales, en los rankings, un campeón nacional e internacional. Quiero que cuando yo sea viejito esté aquí sentadito viendo a los chicos surfear, que eso a mí me apasiona mucho. Eso es uno de mis grandes sueños. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.